Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, tenemos la catequesis que Jesús mismo viene a enseñarnos, queridos niños. Hoy tenemos un tema muy importante, querida Vanessa. El tema del día de hoy es la comida pascual. La comida pascual. Jesús que nos ofrece esa comida que significa el paso de la muerte a la vida. ¿Cuál es entonces esa comida pascual? Vamos a estar muy atentos, queridos niños. Vamos a aprender con este tema del día de hoy lo que Jesús nos quiere enseñar. De nuevo vamos a repetir el tema del día de hoy. La comida pascual. La comida pascual, queridos niños. Vamos a escuchar como siempre porque la explicación sobre la comida pascual la encontramos en la Biblia. Cómo nos narran los evangelistas. Cómo nos cuenta la palabra de Dios sobre esa comida que Jesús realizó. Y esa Pascua que significa el paso, queridos chicos, de la muerte a la vida. La Pascua significa Pasca, en hebreo, queridos chicos, significa el paso de una situación a otra situación nueva. Vamos a escuchar entonces, queridos niños, como siempre, ciertamente, desde la palabra de Dios, todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Y así vamos aprendiendo sobre este tema tan importante de la comida pascual. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Queridos niños, después de haber escuchado este texto tan hermoso, la palabra de Dios nos enseña y la palabra de Dios nos dice cómo se ha realizado esta comida pascual. Nosotros también conocemos la comida pascual del Antiguo Testamento, del Éxodo, queridos niños. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, ahí nosotros encontramos cómo Dios habla a su pueblo y le dice cómo ellos tienen que celebrar este paso, que al final de cuentas, queridos niños, es ese cambio tan importante de vida que cada uno de nosotros tiene que hacer. Tenemos que ser más buenos, quiere decir entonces hacer el paso de una situación tal vez un poco de desobediencia, queridos niños, a una situación de un niño obediente, de un niño diligente, de un niño estudioso, de un niño comprometido como cristiano. Queridos niños, nosotros vamos un rato a la pausa, pero ustedes tengan su cuadernito como siempre y su Biblia, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Los ricos y los pobrecitos. ¿Por qué están aquí, niños? ¿Nos esperaban? ¿Desean algo? Mis amigos y yo tenemos hambre. ¿Nos puede dar algo, por favor? ¿Quieren que les dé algo? ¿En serio? El señor párroco me va a oír. Mi marido le dio 4 piezas de plata para su nueva campana. Tendrá que devolvérselas. ¿Y si en cambio se rehúsa a hacerlo? Si no nos da los objetos santos de Francisco que curan enfermedades, no lo ayudaremos más. Estoy segura que cederá. A ti nadie logra resistirte. Tranquila, Ana. ¡Nueces, qué rico! Yo también quiero. ¿No será que también tienen pan? ¡Qué rico! Gracias. ¡Eso es! Ya no aguantaba más. Gracias. Está delicioso. Pero tú también Tenía mucha hambre. No. ¿En el pueblo están solo ustedes? Yo también tengo a mi mamá. Yo también. Yo también tengo 2 hermanas. ¿No hay hombres en este pueblo? Mi padre no está porque es un malviviente y un bandido, ¿sí? Sí, mi hermano está con las ovejas y solo regresa en la noche. ¿No hay hombres en este pueblo? ¿Y tú, pequeñito, estás solo? ¿Y tu mamá dónde está? Morirá hoy. ¿Y a ti quién te dijo eso? El farmacéutico me lo dijo ya hace 3 días. Por lo tanto, creo que hoy es el día. Llévame con ella, pequeño. ¿Y tú qué quieres? Yo quisiera ver a tu madre. Tu hermano me dijo que estaba muy enferma. Déjala tranquila. Hoy morirá, lo dijo el farmacéutico. ¿Quién es? ¿Con quién hablas? Es un fraile. ¡Hazlo pasar! Niños, ustedes esperen aquí y oren. ¿Qué es lo que va a hacer? Si para curarle quiere dinero, se equivocó. Aquí nadie tiene nada que darle. Yo he pecado mucho y no merezco los hijos tan hermosos que tengo.
Hermana, no debes tener miedo de Dios. Él conoce tus pecados, pero ama a tus hijos y también te ama a ti. Sé que estás arrepentida, mujer, y también que amas mucho a tus hijos. Por eso, tú vivirás. El Señor todavía te dejará sobre esta tierra. ¿Estás seguro? El farmacéutico dijo que hoy moriría, que no había remedio. No soy yo quien lo afirma, sino es el Señor Jesús quien ha decidido que tú continuarás viviendo. Muchas gracias, Señor Jesús. Vendan lo que tienen y denlo en limosna. Así sus carteras no envejecerán, lograrán formar un tesoro infinito en los cielos, que los ladrones no podrán nunca robar, y que el comején no podrá nunca roer. Porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Es Él quien lo dice, Jesús el Maestro. En cambio, ¿ustedes qué están haciendo? Dejan que la gente muera de hambre y permiten que cuando se enferman sean devorados por los gusanos del abandono y de la indiferencia. Los niños piden pan y no hay nadie que se los parta. Se lo pido a los ricos, de parte de Jesús, el Salvador. ¿Qué hacen ustedes por los pobres? Acumulan grano en sus graneros, vino en sus barriles, oro en sus cofres. Gastan mucho dinero para comprar vestidos bonitos, buena comida para sus familiares y cómodos zapatos. ¿Pero qué hacen por los pobres? ¿Qué? Y es el mismo Satanás que baila rodeado de sus demonios junto con ustedes. Lloren, gente, porque han pecado. Todos nosotros hemos pecado. Cuidado con los ricos, dijo Jesús, porque es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ustedes tampoco entienden estas santas palabras y de hecho dejan a los pobres morir fuera de los muros de esta ciudad y se hacen defender por sus guardias. Y ellos tratan de atravesar sus puertas. Arrepiéntanse de sus pecados. Ustedes aman a Satanás, así dijo, pero si tengo dinero es porque lo quiso el Señor. Señores, ustedes no han entendido el sentido de lo que decía. Ustedes me van a disculpar, pero es lo que yo pienso. Yo, en cambio, creo que lo que dice es una herejía. No debe permitirse a nadie hablar así contra el honor y la fe de los notables de esta ciudad, únicamente porque tienen dinero. Deseamos que Francisco sea severamente amonestado. ¿No pueden decirme lo que debo hacer? Sí, señor obispo, y también es cierto que no podemos ser ofendidos sin reaccionar de alguna manera. Pero yo estoy seguro que Francisco no les ha querido dirigir la más mínima ofensa. No había sucedido nunca que los cristianos de esta ciudad hayan sido... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Todos los días y hoy con un tema, Vanessa, queridos niños, muy importante. La comida pascual. La comida pascual. Y escuchemos entonces qué es lo que Jesús nos quiere decir cuando nos dice la comida pascual. En la época de Jesús, en Palestina, los israelitas una vez al año se reunían para recordar con alegría la liberación de su pueblo, con una gran fiesta.
Ellos habían sido sometidos por los egipcios y habían vivido como esclavos durante mucho tiempo, hasta que Moisés les ayudó a liberarse y a volver a su tierra de origen. Palestina celebraba este acontecimiento con una cena festiva donde se comía carne de cordero, sacrificado antes en una ceremonia en el templo, y panes ácimos, sin levadura. Ambos servían para recordar dos cosas importantes. Cuando Dios envió un castigo a los egipcios porque no se conmovían ante el pedido de Moisés de dejar en libertad a su pueblo, los judíos sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron las puertas de sus casas para que el castigo para los egipcios, la muerte de sus primogénitos, no les llegase también a ellos. Y el maná enviado por Dios con que se alimentaron sus antepasados al cruzar el desierto. Queridos niños, dos acontecimientos muy importantes que nos cuenta la Biblia. Dice en la Biblia del Antiguo Testamento que los israelitas tienen estos dos acontecimientos que recuerdan cada vez que se reúnen para celebrar la comida pascual. En el capítulo 12 del Éxodo, justamente nosotros leemos cómo ellos se reúnen porque Dios les dice que se tienen que reunir y tienen que matar un cabrito, un corderito, y eso es lo que van a comer en esa noche por familia. Pero sin olvidar, nos dice que tienen que marcar con la sangre del cordero en el dintel de la puerta, con la sangre para que el ángel exterminador no les toque. Son figuras muy interesantes, pero que nos hacen recordar justamente ese paso, queridos niños, de la esclavitud hacia la liberación. Y el segundo elemento tan lindo, como Dios que le acompaña también a su pueblo, no le abandona. En el desierto, cuando están con hambre y que le claman a Dios, Dios les da el maná. Dios les da a comer en el desierto. Dios mismo que le acompaña entonces al pueblo elegido. Vamos a seguir atentos, queridos niños, escuchando lo que nos dice hoy en la catequesis Jesucito. Llamaban a esta fiesta la Pascua de Yahvé, el paso de Dios, paso liberador. Y era la fiesta de la independencia nacional, ocupando el primer lugar en el calendario religioso. Cada familia comía el cordero asado, el pan sin levadura, y lo hacían entre cantos de salmos, bendición de copas, según un ritual muy antiguo y lleno de detalles. El papá era quien relataba los acontecimientos de la salida de Egipto. Al recordar el pasado, cada uno pensaba en el presente y pedía a Dios que liberara de nuevo a su pueblo de la humillación de estar en ese momento bajo el poder de los romanos. Qué lindo, queridos niños, entonces aquí volver a recordar que ellos se reunían para celebrar esa liberación de la esclavitud hacia la libertad. Y eso es lo que también nosotros hoy hacemos, queridos niños. Nosotros del pecado salimos hacia la luz de Dios. Dios que siempre nos ofrece su cuerpo, su sangre. Dios que siempre se ofrece a sí mismo para que también nosotros seamos generosos. Y así como Israel en ese tiempo se dejó tocar por Dios y luego Dios los fue liberando, también hoy Jesús nos pide que nosotros podamos responder a su llamado. Y también así el Señor nos va a ir liberando de todas nuestras angustias, de todas nuestras esclavitudes, queridos niños, de todos nuestros pecados. Vamos a seguir escuchando esto que es tan importante para cada uno de nosotros en esta catequesis. Todos estos acontecimientos nos hacen entender también lo que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús, de la misma manera, así como escuchamos y que se hizo en el Antiguo Testamento,
también hizo con sus discípulos. Jesús que ofrece su cuerpo y su sangre. Por eso decimos que Jesús es el Cordero Pascual, que es inmolado, que es ofrecido para liberar al pueblo. Jesús que nos libera luego en la cruz. Y luego también lo de la última cena, decimos que Jesús es el pan y el vino, que también se ofrece como alimento para cada uno de nosotros. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Tengan allí su cuadernito, tengan ahí algo para escribir, porque volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día tan especial, 21 de septiembre. ¡Feliz Día de la Juventud! Felicidades, queridos jóvenes y todos los que tenemos también ese espíritu joven de renovarnos, de mirar siempre hacia adelante. Es la primavera que está iniciando, queridos hermanos. Y hoy leemos justamente la palabra del Señor con esta gran fiesta también de Mateo, apóstol y evangelista. Estas dos cualidades del seguimiento y luego del envío de Jesús a Mateo, pero sobre todo como evangelista, es decir, a través de los escritos. Estamos leyendo de la carta que escribe Pablo a los Efesios, capítulo 4, 1, 7, luego del 11 al 10 al 13. Ha constituido apóstoles y evangelistas. Yo, el prisionero por el Señor, les exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Y así sigue Pablo escribiendo de una manera maravillosa. Pablo es un gran escritor, un gran literato. Y justamente en este Día de la Juventud, queridos hermanos, que nos está llamando a una renovación espiritual. Primavera significa el rebrote, el recomenzar todo. A vivir de esta manera, en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia, en el soportarse los unos a los otros con amor. Pidamos entonces que este rebrote, que esta primavera, la primavera con Cristo, que sea verdaderamente un renacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Si estuvimos un poco en un invernadero, pasamos un momento de sequedad o pasamos un momento de frialdad espiritual, entonces, para eso la primavera. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, como siempre, vamos a hacer algunas preguntitas para ver si ustedes estaban atentos y si ustedes recuerdan bien lo que nosotros hoy hemos escuchado a Jesús. Querida Vanessa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la comida pascual. La comida pascual. Y por eso les pregunto y les hago esta primera cuestión, primera pregunta, queridos niños. ¿Qué es lo que los israelitas celebraban una vez al año? En la época de Jesús, en Palestina, los israelitas se reunían una vez al año para celebrar la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. De la esclavitud de Egipto, queridos chicos. Se reunían para celebrar, se reunían para recordar
cómo Dios fue tan bueno, cómo Dios fuerte, Sebaot quiere decir entonces Dios de los ejércitos, nos ha liberado de la esclavitud de Egipto. Y todos los años, una vez al año, queridos niños, se reunían todos en sus casas y recordaban las maravillas que Dios había obrado a favor de Israel. Qué lindo que es entender eso, porque ya nos está diciendo lo que nosotros también celebramos tantas veces, que es nuestra propia Pascua. Pero aquí es importante entender que ya los israelitas se reunían una vez al año para celebrar su Pascua. Y ahora la segunda preguntita. ¿Qué se comía, queridos niños, en esta cena festiva? En esta cena festiva se comía carne de cordero y panes ácimos. Panes ácimos, queridos chicos, y el corderito también pascual. Y estos son los símbolos de esa última cena. Con la sangre, recuerden, queridos niños, que ellos marcaban la puerta, la entrada de la puerta, el dintel, justamente para que el mal, es decir, el ángel exterminador, pasara de largo. Y aquí hay un cambio, queridos chicos, en la vida de ellos. Y al mismo tiempo ese segundo símbolo también. Cuando ellos reciben el maná que cae del cielo, que Dios les da en el desierto. Es el otro símbolo tan hermoso. Y por eso ellos comían el pan ácimo. Muy bien, queridos niños, y ahora viene esta tercera preguntita y a ver si ustedes son capaces de responderme. ¿Cómo llamaban, queridos niños, a esta fiesta pascual? A la fiesta pascual la llamaban la Pascua de Yahvé, es decir, el paso de Dios, el paso liberador. Era un paso liberador, queridos chicos. La fiesta de Yahvé que nos libera de todo mal, que nos deja en esa situación de libertad total. ¿Por qué? Porque ya no estamos sometidos a nadie, a ningún pecado, queridos chicos. Y esa es la cena pascual, es decir, cuando nosotros nos acercamos a comulgar, cuando nosotros nos acercamos a hacer esta fiesta de Pascua en nuestra vida, quiere decir que nosotros somos liberados por Dios de toda atadura y de toda esclavitud. Muy bien, queridos niños, el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis de todo lo que Jesús nos va enseñando poco a poco. Y hoy entonces les invito, vamos a rezarle a nuestra mamita, que también ella habrá celebrado tantas veces esta cena pascual. Seguramente que muchas veces tuvo que preparar también el corderito o los panes ácimos para poder celebrar esta fiesta de Pascua. Vamos a decir juntos con las manos juntitas: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús.